Seguimos con nuestro programa. Antes de la pausa comercial, le dejábamos una pregunta bien caliente a nuestro invitado, don Luis de León, presidente de la Fuerza Bochista, que es una línea de pensamiento progresista dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Usted hablaba del liderazgo, de las condiciones del líder que encarnó Juan Bosch, que no señalaba candidatos y que dejaba que todo fuera resuelto por la vía del voto, donde en una competencia donde cada quien pudiera participar de manera equitativa. Eso no es lo que caracteriza a Danilo Medina Sánchez, que es actualmente el líder del Partido de la Liberación Dominicana. Conocimos una encuesta esta semana sobre el posicionamiento de las posibles figuras presidenciables en el PLD y sorpresivamente aparece Abel Martínez en primer lugar sin estar todavía en campaña. En segundo lugar, Francisco Domínguez Brito, que ganó también segundo lugar en la pasada contienda electoral interna. Y aparece en tercer lugar Francisco Javier García, que todo el mundo pensaba que barrería en esa encuesta. ¿Cuál es la lectura que usted hace de esa encuesta? El Partido de la Liberación Dominicana está viviendo momentos históricos por la crisis social que hay en el país, producto de la división del PLD, porque todo esto, toda esta gobernanza improvisada, empresarial oligárquica, fue producto de la división del PLD. De ahí que, por ejemplo, nosotros decimos que de cara a las próximas elecciones, hay de este liderazgo, si no es capaz de unirse, desprendiéndose de las posiciones y aspiraciones en términos políticos para facilitar que el pueblo no se vea en una crisis, tomar justicia por su propia mano, el pueblo. El pueblo cuando se confronta y cuando vienen las pobladas, cuando los liderazgos no actúan. Esa encuesta. Perdón, ¿usted cree que hay el peligro de una poblada en el caso de que persista esta situación que hay de crisis de la energía eléctrica, apagones que ya la gente no lo resiste, aumento en los precios de los productos de primera necesidad y la gente cada día puede hacer menos con el poco dinero que Sí, recibe? sí. ¿Usted cree que hay peligro de una Claro, el poblada? colapso, cuando la gente vio el colapso, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de las Américas, algo impensable, nunca visto, terrible. 9 horas de 9 horas apagones. de apagones y vuelos teniendo que desviar de aeropuerto, otros a retirarse, otros no volar. Eso nunca se había visto. Pero no solo eso. Los problemas que se están viendo aquí con esos apagones en los barrios y en las comunidades hacen saltar al pueblo. Pero la misma gobernanza se ve también en la posición como el presidente de la República está colocando al país en una crisis internacional. Ahora el país, de cara a la Cumbre de las Américas que se va a efectuar en diciembre, excluye a 3 países latinoamericanos: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero el presidente se mete en los problemas internacionales, opinando sobre esos problemas, que es una crisis de las altas potencias que hay en el mundo. Todo eso, pero no solo eso, los graves problemas que se encuentra el pueblo al ir cada día al supermercado. Por eso nosotros llamamos a la dirigencia política, que tiene que tomar partido respecto al problema social, porque la dirigencia política está esperando, como el que se siente en una mata de mango, esperar que la mata gotee y que caiga el O sea que mango. está muy pasiva la oposición. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Claro, está muy pasiva frente a todo lo que está ocurriendo en el país. La democracia se sustenta en la oposición, porque si la oposición no realiza su papel para evitar que el gobierno se vaya abajo, o se produzca una crisis, o se produzca una situación de alguien que se levante, bueno, ahí están, ahí hay gente que está, por ejemplo, usted ve en determinados medios acá, que dicen, hacen análisis de todas esas plataformas y todo. Ujú. Ni Luis, ni Danilo, ni Leonel, ni fulano, están apostando buscando un tercero, una tercera vía, pero son muchos, o muchos que dicen, queremos que se adelanten las elecciones. Es buscando un espacio, un vacío, para que se coloque una figura. Esa oposición política, ese liderazgo político debe ser responsable. Si ese liderazgo político no asume posiciones, José Tomás, Rosalba, nuestro público de ustedes y nuestro, si no asume posiciones, el pueblo se va a levantar. Aquí se va a ocurrir cualquier situación, porque la actual gobernanza ha demostrado incapacidad, insensibilidad
humana, patriótica, social, porque el sector que está dirigiendo el poder es un sector sin experiencia política, porque eso fue lo que desmontaron todo el capital político de experiencia en educación, en salud pública, en todas partes lo desmontaron, como si las capacidades son problemas de que se desarrollan y la experiencia de un día para otro. Don Luis. De ahí. Sí, sí. No. Hablando de la actual gobernanza y de lo que pudiera provocar en los pueblos, en el pueblo, uno de los temas más cuestionados de este gobierno, aparte obviamente del sector salud que está en crisis, una crisis agravada por este fraude en el seguro de los pobres. Y educación. Educación, el sector eléctrico, pero también uno de los temas que más se le ha cuestionado a este gobierno desde que llegó al poder es el nivel de endeudamiento público. El nivel de endeudamiento público, el presidente Luis Abinader mantiene su discurso desde que llegó al poder de que gran parte de esa deuda ha sido utilizada para pagar deudas adquiridas por gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, dígase, encabezados por Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina. Sin embargo, vemos cómo economistas desmontan esa narrativa del presidente Luis Abinader al decir que esos datos no se corresponden con datos oficiales que lo puede dar el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y el mismo Congreso de la República, que cuando el Poder Ejecutivo somete que se le apruebe solicitar un préstamo, se dice para qué es, pero ninguno de los motivos que en los préstamos que ha solicitado el Poder Ejecutivo figura entre esos motivos que sea para pagar deuda pública. ¿A qué usted atribuye esa narrativa del presidente Luis Abinader y la manera también en que le ha respondido la oposición? Bueno, realmente cuando nosotros decimos que el país puede presentarse un colapso, está en la dirección de cómo se está gobernando el país. Cuando el presidente le dice en la semanal, de esta misma semana, que más del 80% de la deuda pública fue compromiso que hicieron la oposición política y los reta y todo. Eso no se ve a un estadista sosegado, en una posición humilde, en una actitud comprensiva. Todo eso indica que la República Dominicana, y a eso le contestó el PLD, la Fuerza del Pueblo, y otros sectores le han contestado. Porque no es un problema la política, no es un problema de deseo, no es un problema de justificar, no es un problema de que yo quiero. La política es pura ciencia, pura ciencia. Y esa realidad de que los préstamos lo han utilizado en el día a día, en propaganda política, y es una vergüenza que este país, que tiene un nombre en toda América Latina y el Caribe, porque hay que decirle, José Tomás y Rosalba, al liderazgo político dominicano, que vea lo que está ocurriendo en Argentina, en América del Sur, en todos esos países que está ocurriendo, para asumir esa posición tan fría. No estamos diciendo que el liderazgo político debe generar violencia en el país. No. Muy por el contrario. Un liderazgo responsable, consciente de mantener la democracia y consciente de que este país, desde la Revolución de Abril, todo lo resuelve sus diferencias por la vía de la concertación y del diálogo. Bueno, el liderazgo político tiene que asumir eso. Y cuando vea al presidente con esas posiciones, debe decir, pero bueno, hay que actuar, hay que tomar, esto puede irse abajo. Eso es lo que no quieren comprender. El liderazgo político nada más piensa en elecciones. Una de las cosas que nosotros le criticamos como fuerza bochista a la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo y otros, es que nada más piensan en las elecciones. En las elecciones cada 4 años, pero no se dan cuenta que la situación que tiene el país puede que no hayan elecciones si ellos no asumen las responsabilidades. Es decir, no solo se puede pensar en términos personal, yo quiero ser candidato, yo soy candidato, yo quiero ir a tal posición. Hay que pensar, como nos enseñó el profesor, servir a este pueblo, evitarle a este pueblo que se siga desangrando. El pueblo se está desangrando con los apagones, con el alto costo de la vida, con los servicios, con la violencia que hay en el país, con las drogas, con el problema de la distribución de drogas que hacen en los barrios, en las comunidades. Con funcionarios robándose el dinero de la salud de los pobres. Robándose el dinero de la salud del pueblo. Con ahora la corrupción. Los campeones de la corrupción son estos.
¿Usted cree, don Luis? Pero claro, claro que hay corrupción. Pero el presidente Luis Abinader hizo campaña con el fin de la corrupción y la impunidad, con que iba a enfrentar fuertemente ese problema. ¿Cómo usted evalúa el comportamiento del gobierno frente a esos sonados casos de corrupción? Tenemos ahora mismo el caso de corrupción más grande que quizás haya vivido República Dominicana en toda su historia. Como siempre lo digo, no por la cantidad de dinero robado, que se habla quizá de más de 20.000 millones de pesos, sino por la naturaleza de ese delito, que se trata de medicamentos para personas que no tienen cómo comprarlo. Y cuando tú te robas lo de los medicamentos de la gente, estás condenando a esa gente a una pena de muerte anticipada. ¿Cómo este gobierno ha enfrentado esos casos de corrupción? Tenemos también el caso de los semáforos y el Intran. En educación hay un escándalo, en el INAVIE hay otro escándalo, hay muchos escándalos. Bueno, es que el sector gobernante lo que va al poder es por el dinero, porque no va por los servicios, la política. Bueno, nosotros debemos decir, nosotros castigamos la corrupción, venga de donde venga. Y no creemos que aquellos que quieren ir a eso, advertimos dentro de la nueva gobernanza, que no puede ser a venir a hacer lo que están haciendo lo mismo. Ya el pueblo se está cansando. Por eso uno tiene el temor de que aquí se pueda producir una situación y puedan llevar al pueblo. Un estallido social, don Luis, ¿usted cree? Sí. Puedan llevar al pueblo a la situación de tener que resolver y tomar sus armas por sus propias manos. Tomar decisiones por sus propias manos. Porque todo este problema de corrupción, ya no hay que, cada vez se derrota más el tema de la lucha contra la corrupción. Cuando la misma corrupción se pone en marcha, como se ha puesto ahora, por la actual gobernanza. Toda esta corrupción que está en todas partes. Y esa corrupción, lo que ve la mayoría de los que están en esas posiciones, por la situación social que se está presentando, es la necesidad de corromperse. Porque pueden durar nada más que 4 años. Así es, muy brevemente, quiero que le quedó ahorita inconclusa la respuesta suya o la valoración que usted hace de los resultados de esa encuesta que dan a Abel Martínez en el primer lugar en la carrera por la candidatura presidencial del PLD, a Francisco Domínguez Brito en un segundo lugar y a Francisco Javier García, que es el primero que se lanzó al ruedo por la candidatura, en el tercer lugar. ¿Cómo usted asimila esos datos? Bueno, hay que ver que Abel fue el candidato de las pasadas elecciones, y obviamente, ¿verdad? Tiene todo un apoyo, ¿verdad? Igualmente Francisco Domínguez Brito. Pero esto hay que verlo de cara más adelante, ¿verdad? Porque estamos a la ley de casi 3 años de las elecciones. Pero es un proceso que le da crecimiento al PLD y que le da las orientaciones para la elección del candidato. Eso no quiere decir que el compañero Francisco Javier, porque quedaron en un tercer lugar. Todo esto puede variar, pero es interesante observar cómo el PLD está creciendo. El PLD es el partido más grande que tiene la República Dominicana. Pero se le está yendo a la gente, don Luis. ¿Cómo usted dice que está creciendo? Se le juramentan en la fuerza del pueblo, se están yendo para otros partidos, algunos se están yendo y se están quedando fuera de la política, por lo menos momentáneamente, aunque después pasen a otro partido, pero se le está yendo a la gente. Sigue la fuga de gente del PLD. ¿Cómo está creciendo? En los actos que se realizan, una cosa es el pueblo y otra cosa es la parte de la dirigencia, porque la que se está yendo es parte de la dirigencia élite política. Todo eso tiene otras explicaciones que no hay tiempo aquí para narrarlo. Pero eso no significa que el PLD, como partido político, que ahí está la mejor obra de gobierno, fue la obra de gobierno del PLD en los gobiernos del presidente Danilo Medina y del presidente Leonel Fernández. Y hay que ver que el pueblo está viviendo la situación de lágrimas de sangre, como decía el profesor Guamoy, llorando lágrimas de sangre en estos momentos. Lo que hace el pueblo es reclamar que vuelva el PLD a gobernar, que vuelvan las fuerzas bochistas a gobernar. PLD, Fuerza del Pueblo, porque fuerzas bochistas son Danilo, Leonel y toda la dirigencia. Bueno, habría que buscar la explicación por qué esos dirigentes toman esas determinaciones. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo para esta entrevista con Luis de León. Siempre es interesante conversar con él porque tiene posiciones muy firmes, sobre todo en lo relacionado con la defensa de la democracia y de los intereses auténticos del país.
A ustedes, amables televidentes, manténganse ahí en su pantalla porque en cuestión de segundos estamos de regreso con la parte que resta de nuestro programa.